Entonces, el punto cuál es, que vos cualquier discontinuidad que presente sobre esa función, digamos, no natural, constituye un asesinato. ¿Sí? Y eso además tiene el agravante de que es un asesinato agravado por el vínculo, ¿sí? Y además la relación asimétrica de poder, ¿no? Es decir, porque cómo hace para defenderse el individuo que está dentro del vientre materno. O sea, digamos, o sea, es una lucha muy desigual, por decirlo de alguna manera. Entonces, por lo tanto, vos tenés ahí la cuestión, digamos, también de índole matemática. Después, o sea, yo también tenés cuestiones de índole en Argentina, de índole jurídica. Vos tenés que pensar que primero la Constitución Nacional sí digamos, como adhiere al culto católico, es una Constitución naturalmente provida. Digo, ya por, digamos, o sea, por definición. Por otra parte, vos tenés en el propio preámbulo tenés artículos que hacen referencia a, por ejemplo, el Pacto de San José de Costa Rica, digamos, a lo que tiene que ver con los derechos del niño, lo que tiene que ver con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, o sea, todos elementos que son parte constitutivas de la Constitución Nacional que reconocen la vida desde el momento de la concepción. Por lo tanto, digamos, tampoco, digamos, o sea, entraría por la cuestión de la Constitución, porque una ley de estas características sería inconstitucional. Pero además, también, digamos, la vida está determinada desde la concepción, tanto para el Código Civil como para el Código Comercial. Es más, vos fíjate que, mirá cómo te das cuenta que ya, digamos, está regulado o está legislado en esa forma. Porque yo te hago una pregunta, suponete que vos tenés mellizos, ¿sí? O tenés gemelos. ¿Cuál es el mayor? Claro, El que sale segundo. Es decir, ¿y claro, cómo se asignó eso? claro. Porque en realidad considero que el que sale segundo es el que entró primero. ¿Y eso cuándo se dio? Se dio desde la concepción. ¿O qué? ¿O tienen ahí una cámara adentro que dice que el que sale segundo, digamos, ese cambió el momento en el cual empezó a tener razón? A ver, y después el argumento de la razón, ese es un argumento verdaderamente estúpido también. Porque el punto es, escúchame, vos quiere decir que entonces lo que es semana 14 menos un segundo, entonces sos un manojo de células y 14 semanas más un segundo, entonces sí, sos un ser humano, pero digamos, y el argumento es porque por el tema de la razón. Entonces, ¿cómo el tema de la razón? Si digamos, un ser humano, digamos, el uso de la razón en los parámetros y formatos que uno suele mirar este tipo de cuestiones, no, digamos, no está maduro hasta bastante entrado en su infancia. Entonces la pregunta es, entonces si el criterio fuera del uso de la razón, entonces digamos, o sea, ya también podrías estar matando chicos, o sea, por ejemplo, de un año, 2 años, vamos, o sea, es un disparate. O sea, son todos argumentos falaces que además no resisten la ciencia. Y lo que hay que comprender y lo que hay que explicarle a la gente, y eso, mira, hay dos cosas que son, a mí me parecen muy interesantes. Cuando esta situación se presentó el año pasado, ¿sí? La situación estaba 45 a favor, 45 en contra, ¿sí? Y un 10%, bueno, no sabían qué estaba. Hoy, después de un año de debate, el 60% de la población está en contra del aborto y solamente un 25%. Quiere decir que los aborteros perdieron 20 puntos, mientras que, digamos, los defensores de la vida sí ganaron 15. Entonces, bueno, a ver, y entonces esto también te muestra que Argentina tiene una democracia fallida, porque supuestamente el Congreso de la Nación, que debería representar los intereses del pueblo, acaba de votar en línea opuesta a lo que la gente quiere. Con lo cual, o sea, ese otro elemento más. Y entonces, y además, vos fíjate que siempre cuando, digamos, pasa un debate con los aborteros, siempre terminan recurriendo a argumentos falaces. Por ejemplo, el imbécil de Fernando Iglesias, diciendo, no, porque los países desarrollados tienen aborto. ¿Y qué te crees? ¿Que se hicieron, digamos, desarrollados porque tienen aborto? O sea, digo, ¿qué? Eso se llama falacia de la autoridad. Eso no es un argumento. Los países no se volvieron desarrollados porque tienen aborto. ¿Sí? Digamos, es más, casi que te diría que es un factor de involución, no de evolución.
otros argumentos estúpidos que te dan, no, dicen, no, bueno, este lo dio, por ejemplo, lamentablemente, el presidente de la Nación. Dijo, bueno, los abortos ocurren de todos modos, así que van a seguir ocurriendo. Con ese mismo criterio, ¿sabes qué? También son ilegales los asesinatos, son ilegales los robos. Entonces, ¿por qué no eliminás el Código Penal entonces, directamente? Y además la evidencia empírica la tienen en contra, porque en todos los lugares donde despenalizaron el aborto, la cantidad de abortos subió fuertemente. También es falso, sí, que sea un problema de salud pública, ¿sí? Porque cuando vos ves los números, o sea, lejos está de ser la causa de muerte, mayor cantidad de muertes en Argentina. No llega a los 200 casos por año los abortos inducidos, sí que derivan en la muerte de la mujer. Entonces, digamos, y es más, o sea, o sea, ni siquiera considero el aborto como una situación aceptable, aún en el caso de violación. ¿Me entendés? Porque vos un delito no lo tapás con otro delito. Es cierto, si hubo una violación es una situación horrible, tremenda, horrible, todo lo que vos quieras. Ahora digo, ¿por qué te la vas a agarrar con un inocente? Es como que porque, no sé, vino Pedro, te pegó una piña, vos podés matar a José. Digo, ¿eso de dónde salió? Eso no resiste la menor lógica de análisis. Y por otra parte, eh, lo que sí es importante saber es el origen de todo esto. Esto, digamos, como yo, digamos, o sea, gracias a Dios tuve la suerte de especializarme en crecimiento económico, hay una parte de la literatura de crecimiento que está vinculada a las cuestiones demográficas. Y en realidad, digamos, el primer vínculo entre la demografía y el crecimiento lo hizo Malthus cuando desarrolló la ley de hierro de los salarios. Entonces, el problema era que vos tenías rendimientos marginales decrecientes, es decir, a medida que vos incorporabas nuevas personas al mercado de trabajo, la producción crecía, pero menos que proporcionalmente. Entonces, ¿qué quiere decir? Que los alimentos que vos ibas generando cada vez eran menos proporcionalmente. Y si las personas crecen, digamos, todos más o menos demandan los mismos alimentos, por ende, en algún momento vos tenías que un problema que no te va a alcanzar la comida. Entonces, cuando había alguna situación donde había un aumento de la productividad y los salarios reales crecían, eso, lo que decía Malthus, era que las personas, guiadas por la pasión de los sexos, o sea, básicamente se reproducían más, y eso lo que hacía es que cayera el salario real y en algún momento, si vos te pasabas de ese límite, la gente se moría. Entonces, digamos, se iba acomodando la población en función del salario real al punto que encontrar ese punto de equilibrio. Si la población estaba por debajo, había una productividad marginal más alta y por ende mayores salarios y la gente se reproducía, y si estabas del otro lado, la gente se moría. Entonces, y eso hacía que digamos, el mundo estuviera estancado, y eso yo explicó bastante bien lo que pasó en la era cristiana desde el año 0 hasta el año 1800. Ahora, pero bueno, después el mundo cambió, digamos, después se vio una explosión de crecimiento como nunca en la historia, o sea, con lo cual la hipótesis de los rendimientos marginales decrecientes no tiene sentido, porque los rendimientos marginales han mostrado ser crecientes. No solo eso, sino que además, ¿qué recomendaba Matthew? Matthew decía, bueno, entonces si queremos tener salarios reales más altos, lo que hay que hacer, por ejemplo, mirá lo que proponía, pensá que estamos hablando de una obra de fines del siglo XVIII, ¿no? O sea, estamos hablando de fines de 1790 y no sé cuánto. O sea, entonces, por ejemplo, lo que decía Malthus era, bueno, retrasemos la edad del casamiento, porque en ese momento la gente como mucho vivía 35 años, entonces decía, bueno, en lugar de que se casen a los 15, no sé, que se casen a los 25, entonces se iban a reproducir menos. Si vos te das cuenta, digamos, esa es la versión nueva del aborto, la vieja versión del aborto. ¿Y cuándo empieza a tomar curso esto? Cuando en el año 72 un grupo de científicos del MIT, nucleados en el Club de Roma, desarrollan un libro que se llama The Limits of Growth, eh, que ese trabajo lo lidera Donella Meadows, y básicamente lo que ellos predecían era que el mundo iba a colapsar en el año 2000, porque nos íbamos a quedar sin energía, y entonces no íbamos a poder hacer funcionar la economía, y como consecuencia de ello se iba a producir una gran hambruna, y el mundo iba a tener que ir a un nivel de población menor a los 1.000 millones de habitantes. Número que era el que había conseguido Malthus. Malthus dijo que cuando alcanzáramos los 1.000 millones de seres humanos del planeta Tierra, iba a colapsar. Bueno, el Club de Roma hizo el mismo pronóstico y falló, porque la realidad es que en el año 2000, digamos, el mundo, digamos, tuvo un aumento del PBI per cápita respecto a los 200 años anteriores de casi 10 veces, la población se multiplicó por 7 veces, por lo tanto, digamos, le erraron, pero tremendamente. Pero mirá qué interesante, porque ese trabajo se publicó en el año 72. En el año 73 vino la crisis del petróleo, y como consecuencia de ello, luego Kissinger, ahora que se desclasificaron esos archivos,
le recomienda a Nixon impulsar la agenda en el mundo del aborto. ¿Por qué? Porque lo que veía es que los países subdesarrollados, la población crecía mucho más que lo que crecía en los países desarrollados. Entonces decía, bueno, si no paran de crecer esas poblaciones, nos van a invadir, nos van a destrozar. Bueno, lo que pasa es que el problema es que el análisis del Club de Roma era incorrecto, porque no incluía ¿qué? El funcionamiento del sistema de precios, no incluía las cuestiones del progreso tecnológico y sobre todo las cosas no contemplaba el efecto de la transición demográfica sobre el crecimiento económico. Algo que sí está incorporado en un trabajo reciente, relativamente reciente, de un economista que se llama Oded Taylor y que escribió un libro que se llama La teoría unificada de crecimiento y explica el rol de la demografía. Entonces, y que aquellos países que entraron antes en el proceso de transición demográfica, si tenían las instituciones correctas, respetando los derechos de propiedad y repotenciando el ahorro y con mercados laborales flexibles, pues lo que generaba era un impulso económico de crecimiento enorme y que conforme los distintos países entraban en la transición demográfica, aceleraban su crecimiento hasta desarrollarse. Bueno, ahora el punto es que si tenemos, pero ¿qué es lo interesante de esto? Porque mirá las encuestas nuevas. Básicamente en Argentina los que quieren el aborto son personas que viven en Capital Federal y con estudios terciarios o universitarios. Es decir, que aquellos que estuvieron más tiempo expuestos al lavado de cerebro que hizo la educación pública, ¿sí? Son los que son más proclives a abrazar la idea del aborto. Justamente, digamos, o sea, es interesante porque los que se creen justamente intelectualmente superiores y que dentro de esa superioridad proponen el aborto y al individuo dentro del vientre de la madre lo llaman cigoto, o digamos, alguna de esas pelotudeces que dicen, la realidad, se creen tan superiores y en realidad son los que fueron víctimas del lavado del cerebro. Es decir, justamente los que se creen los más inteligentes en realidad terminan siendo los más estúpidos y funcionales a una idea estúpida como las del Club de Roma. Y que si vos la rastreás, fíjate la grosera de Victoria Donda diciéndole a Cynthia Houghton fanática religiosa, que es una falacia domine, ¿no? Porque la descalifica por su pensamiento, lo cual es una idiotez. Sí, pero esa es la calidad de los políticos argentinos en general. Y en ese contexto, digamos, qué interesante, porque ella en el fondo está terminando por abrazar las ideas fracasadas de Malthus, que, dicho sea de paso, ¿qué era Malthus? Un sacerdote. Un pastor anglicano era. O sea, Donda, empezar a revisar desde dónde vienen tus argumentos porque la vas a pasar mal, porque te va a aflorar toda la contradicción.